que con vida intachable camina por la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. La palabra es eterna, en ella esperaré. Postrada en el polvo está mi alma, devuélveme la vida, tu palabra. Mi alma está llena de tristeza, consuélame, Señor, con tus promesas. Palabra me pida, confío en ti, Señor. Palabra es eterna, en ella esperaré. Tocaremos en el tema de religión, tocaremos sobre los evangelistas o los evangelistas. ¿Quiénes eran los evangelistas? Los que anunciaban el evangelio, ¿no? ¿Y qué eran los evangelios? Pues es la nueva noticia, ¿no? Que se lleva de un lugar a otro. El amor de Dios. Bien, entonces, ¿qué aprenderemos el día de hoy? Bueno, el día de hoy, ¿no? Aprenderemos, el día de hoy, aprenderemos, ¿no? Aprenderemos a conocer sobre quiénes eran los evangelistas. ¿Quiénes eran los evangelistas? ¿Y cuál es su significado? ¿Y cuál es su significado para los cristianos? Bien, niños, entonces, ¿no? Hablaremos de nuestros 4 evangelistas que son Mateo, Lucas, Marcos y Juan, ¿no? Quienes, algunos fueron testigos presenciales, ¿no? De los milagros, las hazañas, ¿no? Todo lo que Jesús predicaba, acompañándolo en todo momento y a todo lugar. Aprenderemos a conocer sobre quiénes eran los evangelistas y cuál es su significado para los cristianos. Eso es lo que aprenderemos el día de hoy. Buenos días, niños. ¿Cómo están? Les quería contar la historia de Juan, ¿no? Juan es un niño que se quedó huérfano, o sea, su papá falleció cuando él era pequeño, ¿no? Entonces él tenía mucha curiosidad por saber cómo era su papá, ¿no? Le preguntaba mucho a su mamá, mamá, ¿cómo era mi papá? ¿Qué le gustaba? ¿No? Hasta que se llegó la oportunidad, ¿no? De que sus abuelos que vivían en el extranjero, o sea, de parte padre, los padres de su papá que había fallecido, le invitaron a que vaya a conocerlos, ¿no? Entonces Juan viajó por una semana a la casa de los abuelos paternos y Juan empezó a preguntarles a sus papás, a sus abuelitos, cómo era su papá, qué cosas le gustaba, y el abuelo le iba contando, ¿no? Le iba contando cómo había crecido,
qué le gustaba hacer en el colegio, qué le gustaba hacer en la casa, y le regaló también una pelota que era de su papá, un juguete que era de su papá, ¿no? También le regaló un polo, ¿no? Que su papá guardaba con mucho esmero porque era de su equipo favorito. Bien, entonces Juan aprendió todo, escuchó todo lo que le contaban. Su abuelita, su abuelito, ¿no? Qué platos le gustaba a su papá, cómo era, toda esa curiosidad que él tenía guardada, ¿no? Entonces vino a su casa cuando ya regresa, después de una semana, regresa a su casa, ¿no? Juan agarra un cuaderno, o le pide a su mamá un cuaderno y escribe todo, anota todo lo que le había contado sus abuelitos, ¿no? ¿Dónde más iba a ser algo más verídico que de los padres de su papá, ¿no? Entonces, Juan le cuenta a sus demás compañeros, ¿no? Todo, le cuenta además con sus demás compañeros cómo era su papá. Y él estaba feliz contando, pues, ¿no? Cómo era su papá, qué cosas le gustaba. Y bueno, esto fue lo que pasó con Juan. Ahora, veamos por qué esta historia se asemeja tanto a lo que nosotros estamos viendo dentro de nuestro tema, ¿no? Sabemos que nuestro tema es los evangelistas, ¿no? O los evangelios. Hablaremos de Jesús, ¿verdad? Pero, ¿qué sabemos Jesús? Jesús hablaba del Padre Dios, ¿verdad? Y hablaba de que el Padre Dios es Padre de todos nosotros. Y evangelizaba, predicaba con mucha alegría en todo lugar, ¿no? En las sinagogas, en el desierto, ¿no? a las orillas del mar. Predicaba extensamente, incluso, ¿no? Llegando a otros lugares. Bien, entonces Jesús contaba a todos, ¿no? Cómo era el Padre, cómo nos amaba el Padre, ¿no? Y nos enseñaba mediante parábolas para que pudiéramos cambiar algunas partes de nuestros aspectos, ¿no? De nuestra forma de vivir. Y Jesús, cuando Jesús murió, ¿no? Y después resucitó, y cuando Él fue elevado al cielo, Jesús tenía unos amigos, ¿no? Estos amigos, ¿no? Estos amigos fueron los evangelistas, ¿no? Conozcamos a los evangelistas. Los evangelistas fueron los amigos de Jesús que escribieron todo lo que Jesús le había contado del Padre, ¿no? Todo lo que Jesús había vivido en esos tiempos y todo lo que Jesús anunciaba. A través de los evangelistas nosotros conocemos la vida, ¿no? Las obras, los milagros, todo sobre Jesús. Bien, ¿quiénes eran estos evangelistas? Estos amigos evangelistas, ¿no? Estos amigos evangelistas, el evangelio quiere decir anunciar la nueva vida, ¿no? Bien, en estos evangelistas tenemos a cuatro de los evangelistas. ¿Quiénes son? Bien, tenemos a Lucas, tenemos a Juan, a Mateo, ¿no? Y a Marcos. Ellos fueron los 4 evangelistas que escribieron por obra del Espíritu Santo todas las cosas que Jesús hizo durante su vida o su estadía aquí en la tierra. Veamos.
a cada uno de ellos para ir conociéndole. A los 4 evangelistas, ¿no? En este evangelio tenemos primero a Mateo. ¿Quién era Mateo? ¿No? Mateo, su nombre significaba ¿no? El don de Dios. Yo así también le decían Leví el Alfeo, ¿no? Mateo era judío también de Galilea. Trabajaba en la comercial, ¿no? Y realizaba una profesión odiosa para los judíos. Era recaudador de impuestos y era mal visto por sus compañeros, con sus contemporáneos, porque a los recaudadores de impuestos era lo peor que podían ser, ¿no? ¿Por qué? Porque los consideraban traicioneros, porque se unían pues al gobierno de turno, digamos, ¿no? O a la imposición romana. Y les hacían pagar impuestos sobre exigentes, digamos, para una población que no tenía muchas economía, ¿no? Y por eso no lo querían, no lo querían. Pero bien, un día, como le digo, ¿no? Como era tratado como pagano, ¿no? Y un día Jesús lo miró, lo llamó y le dijo, deja todo, ¿no? Y sígueme. Entonces Mateo abandonó su casa, abandonó ¿no? Todo lo que tenía de cosas, sus fiestas, ¿no? Y toda su economía, todo lo que tenía, lo dejó y siguió a Jesús como un discípulo más. Y se convirtió en su discípulo y lo acompañó a todos sitios ciudades, pueblos, a todo lugar, ¿no? Que fue Jesús. Entonces podemos decir que Mateo fue testigo de todo lo que hizo Jesús, ¿no? Porque él estaba a su lado. Bien, entonces Mateo fue el primero en escribir el libro al que tituló Evangelio, en el cual ya sabemos que el Evangelio significa buena nueva, ¿no? Y que el reino de Dios está con Jesucristo. Bien, entonces, al principio esta escritura está escrita solo en arameo, ¿no? Que es digamos, la escritura natal o la escritura básica de la ciudad donde estaban. Y luego fue traducido en varios idiomas, ¿no? Como ahora lo tenemos también en español. Bien. Se cree que Mateo estuvo en Etiopía y realizó hasta milagros, ¿no? Convirtiéndose al cristianismo a la familia real y la corte del pueblo de Etiopía. Bien, ahora hablaremos de otro de los evangelistas. En las Sagradas Escrituras, en la Biblia, ¿no? También tenemos a Marcos. Bien, tenemos a Marcos. Bien, ¿qué nos cuenta Marcos? ¿Qué sabemos de Marcos? Dice, Marcos pertenecía a una familia que era dueña de una casa donde Jesús celebró la última cena, ¿no? ¿Se acuerdan de la última cena donde todos sus apóstoles estaban juntos, ¿no? Bueno, dicen que era de la casa de su familia, ¿no? De Marcos. Bien, ese día pasó lo de Pentecostés, que ya sabemos que es una de las fiestas que celebramos los cristianos. Bien, donde hubo las lenguas de fuego, ¿verdad? Donde bajó el Espíritu Santo a cada uno de ellos. Bien, era primo de Bernabé, ¿no? Y acompañó a San Pablo en el primer viaje misionero que hicieron estos dos apóstoles. San Marcos era el secretario y el hombre de confianza de San Pedro, ¿no? Como escuchaba siempre su prédica que recordaba los hechos, ¿no? Que recordaba los hechos, aprendiendo muy bien, y dicen que fue pedido de los cristianos de Roma que escribió lo que había oído predicar a Pedro acerca de Jesús. A San Marcos se lo representa con un león, ¿no? Y habíamos visto también que se ve como un león que lleva un libro. Lucas
fue el doctor de Pablo, ¿no? Pablo, que se había convertido al cristianismo, hizo muchos viajes, ¿no? Y habló y predicó en nombre de Jesús y a muchas ciudades, pero a Pablo, pues como se había convertido al cristianismo, no lo querían, ¿no? Y fue prisionero. Entonces Lucas lo acompañó en todo este tiempo que él fue prisionero, lo acompañó porque era su doctor, ¿no? Y después otros sitios en Roma también. Lucas transmite que el amor de Dios no tiene límite y que todo aquel que se arrepienta, todo aquel que cometa algo y tiene, ¿no? Reconoce y quiere estar al lado de Dios, pues es bienvenido, ¿no? Porque el amor de Dios no lo separa, lo ama tal como es, ¿no? Entonces, también él cuenta sobre la infancia de Jesús y sobre, ¿no? Más acerca de María, haciéndola conocer, la madre de Jesús, ¿no? Bien, entonces, Lucas es representado como ¿no? Como es representado como un toro. ¿Por qué? Porque representa el sacrificio, ¿no? ¿Qué sacrificio representa? El sacrificio que hizo Zacarías, el padre de Juan Bautista. Eso es lo que nos representa. No. Bien, entonces hablaremos de Juan. Juan también era un pescador y fue llamado, ¿no? Junto a Pedro, a Andrés, ¿no? A seguir a Jesús, ¿no? A seguir a Jesús y bueno, fue uno de los apóstoles que estuvo más cerca, siempre al lado de Jesús, ¿no? Y también digamos, que presenciado los grandes milagros, todo lo que Jesús fue enseñando, las parábolas, y fue el único de los apóstoles, ¿no? Que estuvo presente cuando crucificaron a Jesús. Tanto que Jesús, en una de sus 7 palabras que dijo en la cruz, fue, ¿no? Hijo, ahí tienes a tu madre, madre, ahí tienes a tu hijo, ¿no? Se le encomendó que cuidara a su madre como si fuera ella, como si fuera su madre de él, ¿no? Le encomendó que cuidara mucho a María, ¿no? Y fue el, digamos, el evangelista, ¿no? Que lo representan como un águila. ¿Por qué lo representan como un águila? Porque, ¿no? Ha escrito el evangelio de los pensamientos más elevados y espirituales, ¿no? Como decir que Jesús, ¿no? Que todo lo que viene desde Dios, ¿no? Que Dios es el verbo y el verbo es la palabra. Y toda la palabra es lo que nosotros conocemos. Y los evangelios, pues, es palabra de Dios. Bien, niños, entonces no olvidemos cómo representan a cada uno de estos evangelistas, ¿no? La primera representación que tenemos es de Juan, ¿no? Que es un águila, ¿no? Que está representado por un águila. Después tenemos a Mateo, que está representado por un ángel que lleva un libro en las manos, ¿no? Que significa la nueva. Está también Lucas, que está representado por un toro, que significa el sacrificio. Y tenemos a Marcos, ¿no? Que está representado con un león, que también lleva un libro en la mano, o sea, protegiendo el evangelio. Bien, chicos, entonces no olvidarse, ¿no? Cuando vayamos a ver las representaciones de cada uno de los evangelistas.